amigos, soy Sandy Locuar. Gracias por estar conmigo aquí en Nación RD. Como ustedes saben, este programa se dedica a estudiar los retos que tiene la República Dominicana. Pero en el día de hoy vamos a tomarnos una licencia. Junto a Israel Figueroa, que me acompaña en el estudio, y nuestro invitado muy especial, vamos a reflexionar un poco sobre el país, pero más que el país, el mundo y la lucha por la verdad. Y tendremos como ejemplo el caso de Lula en Brasil. Y también tocaremos algo del bombardeo a Siria. ¿Qué hay de verdad en todo eso, aparte de la estrategia política o mediática? Todo eso cuando retornemos con José Ernesto Oviedo Landestoy, mejor conocido como el Gordo Oviedo, sociólogo, político, conocedor de las intríngulis internacionales y amigo personal del expresidente Lula. Por favor, no se retiren. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta. En estos tiempos es muy difícil conocer cuál es la verdad, si es que existe tal cosa como un absoluto, o si no es mejor circunscribirse a los hechos, cuáles son los hechos y qué se desprenden de ellos. En el momento en que todos los medios de comunicación de alguna manera u otra pueden estar contaminados por intereses políticos o empresariales, es preciso que los que ven las noticias puedan aprender a valorar los hechos para poder saber qué tan certera es la opinión que está dando la persona que está frente a la cámara, incluida quien les habla. Por ejemplo, luego de tanto decir que había armas químicas en Irak, que se motivó aquella invasión, resulta que después aquello fue desmentido. Pero ya las bombas se habían tirado, ya se había hecho una intervención y ahora estamos viviendo una reedición con lo que está pasando en Siria. Como una persona que nadie puede defender, como es ese dictador Bashar al-Assad, nadie puede defenderlo. Pero es un ilógico que una persona que tiene ya una guerra ganada se ponga a meterse el cuchillo tirando armas químicas, pero ya se tiraron las bombas y ya después en 5 o 7 años van a decir que bueno, que no se pudo comprobar, pero que más o menos, que sí, que tal vez. Y lo mismo está pasando con hechos muy verdaderos, pero que se contaminan con otros no tan verdaderos, con un propósito político y se estructura todo un tinglado. Y es la impresión que da en el expediente contra el presidente Lula. Aún diarios que no son precisamente de la línea política que representa el expresidente de Brasil, como es el New York Times, han tenido que hacer editoriales escandalizados por los argumentos bajo los cuales este señor es sometido a prisión. Pero el lector del día a día no sabe todas estas cosas, se pierde en los datos y hemos traído un invitado que conoce el proceso desde sus inicios. Obviamente hemos sido muy sinceros, es una persona que es amigo personal del expresidente Lula, pero también pueden ustedes contrastar los hechos dentro de sus declaraciones, Israel. Así es, el invitado con quien vamos a tratar este tema tiene una amistad estrecha con el expresidente Lula, quien, como nosotros recordaremos, fue muy popular, un mandatario que quiso ser emulado por todos los aspirantes presidenciales casi de todo el mundo por la hazaña de haber sacado millones de personas de la pobreza. Sin embargo, de hace un tiempo para acá, el expresidente Lula da Silva ha estado en los focos de los medios internacionales, pasó por un proceso judicial muy cuestionado, lo que hace mucho pensar que se trata del famoso lawfare o la judicialización de la política. Y primero queremos ver cómo esta amistad surge entre usted y el presidente Lula da Silva para nosotros entender por qué vamos a tratar este tema con usted. Muchas gracias en primer lugar
Gracias a ustedes por la invitación a este programa y la oportunidad de hablar y dar a conocer mis opiniones y algunas informaciones sobre lo que está aconteciendo hoy en Brasil alrededor de la figura del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Mira, el intermediario de esa relación que ya lleva más de 20 años y que tuvo una renovación afectiva muy fuerte el 24 de enero de este año, donde yo acompañé al presidente Lula en Porto Alegre cuando le subieron la pena de 9 años a 12 años. Yo participé junto con él en una manifestación de solidaridad donde se congregaron más de 70.000 personas. El intermediario de esa relación fue un compañero que hace menos de un año falleció, Marco Aurelio García, un intelectual brasileño nacido en Río Grande del Sur y que fue durante uno de los fundadores del PT y el asesor especial de asuntos internacionales del gobierno de Lula y de los gobiernos de Dilma. Un personaje paradigmático de la izquierda latinoamericana y brasileña en particular. Y a través de él nos conocimos y en ocasión de un evento que tuvo lugar en Nicaragua cuando los sandinistas perdieron el poder, ahí se estrecharon esas relaciones y hasta el día de hoy se mantienen como el primer día y por eso iniciado lo que se puede llamar la campaña de persecución, el lawfare, como tú bien dijiste, contra Luis Ignacio Lula da Silva. Yo en todas las ocasiones que he tenido la oportunidad lo he visitado o le he hecho llegar mi solidaridad. Desde el mismo día que él se entregó a la Policía Federal en las condiciones que él decidió, no en las que quería el juez Sergio Moro, yo también le hice llegar una carta de solidaridad y apoyo. Con este punto, yo creo que las personas, es bueno dar seguimiento. Yo voy a tratar de decir algunos hechos resaltantes o hitos en esta historia y usted me corrige porque hay algunos datos que uno realmente no maneja. Que son muchos datos. Sí. Que uno... En este caso en particular, a Lula se le acusa de haber recibido un apartamento, ¿verdad?, que se lo dio un contratista del Estado. La constructora OAS. Sin embargo, nunca ni aparece, es una delación premiada. Es decir, una persona que que estaba siendo sometida y si él decía cosas que comprometían a otro, entonces le bajaban pena. Pero él no presentó pruebas de que Lula hubiese aceptado ese apartamento que él dice que le ofreció, ni que lo haya vivido, ni que tenga el título a su nombre, que eran los argumentos que el New York Times más exhibía. Decía, exacto, bueno, pero si alguien dice que te regaló un apartamento que tú no tienes, que tú no has vivido, pues realmente, ¿qué juez puede recibir eso como un fundamento para una causa, mucho menos para una prisión? Ahora bien, visto esos detalles del caso, yo me pregunto, con Lavallato y con todo, ¿cómo es que de momento, siempre he tenido esa duda, los fiscales de Brasil se volvieron más expertos que nadie y reconstruyeron un caso cuando previamente de eso había una queja por intervenciones telefónicas no autorizadas de los Estados Unidos de Norteamérica hacia el Estado de Brasil y sus dirigentes? Es decir, yo siempre tengo como la sospecha de que eso no es un caso que lo hicieron los fiscales. Eso no le quita mérito al caso ni a los hechos que puedan salir a la luz pública, sino que ese caso estuvo precedido por una denuncia de intervenciones telefónicas. Inclusive creo que la presidenta Dilma fue un escándalo de espionaje de los norteamericanos. Entonces, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Mucha relación.
así como hay un uso de lawfare en el caso jurídico. Lawfare es como feria de No la... es como La guerra una guerra jurídica, es el uso de la justicia con fines de penalizar o inhabilitar un adversario o enemigo político. Y es muy propio Armarle un expediente. armarle un Exactamente, expediente la para judicialización inhabilitarlo. política. El caso de Lula es un ejemplo paradigmático de lawfare. Y así ha sido tratado por muchos especialistas y analistas. Pero volviendo al centro de tu inquietud, fíjate que incluso el caso de los sobornos y las propinas de Odebrecht en una serie de países, quien lo saca a la luz no es la justicia brasileña, es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sí. Es un hecho concreto y real. Y en los Estados Unidos quien le cobra, y Suiza, quien le cobra la mayor cantidad de dinero a esa empresa transnacional brasileña por una serie de hechos irregulares cometidos en una serie Con un detalle, Oviedo, que en el expediente de los americanos, las obras de Odebrecht en la Florida no están sometidas. Es decir, en todos los otros lugares Odebrecht daba dinero. Excepto. Y yo creo que hay mucho de verdad de eso, ¿eh? Pero lo que llama la atención es que en las obras que se hicieron en la Florida y que se están haciendo, ahí sí no hubo nada. Es que esa práctica de dar dinero, coimas o propinas, no es exclusiva de la constructora Odebrecht. Es casi. No, pero no se No, de puede repente- justificar eso. No, yo no lo estoy justificando. No, pero es que yo no estoy justificando. Yo lo que estoy es diciendo que esa práctica es común a la mayoría de las empresas transnacionales. Por ejemplo, en el mismo momento que se desata el escándalo ignominioso de los sobornos de Odebrecht, está el escándalo de la Rolls Royce inglesa. ¿Y qué prensa ha tenido el de la Rolls Royce? No, claro, inglesa? y tenemos Eso es antes lo que yo también, quiero resaltar. tenemos también los ejemplos que en este programa lo pusimos del caso Siemens en Alemania, que acusaban Exacto. al Y- primer, y tú- que era una figura emblemática. Y tú tienes los casos también de Corea del Sur. Corea, sí. Eso es parte de la fe Pero volvamos judicial. al tema brasileño. Alguien va a violar la ley siempre, si no existiera ley. En el, Claro. en el caso Lula, por ejemplo, la acusación por la cual Moro lo condena a 9 años y el tribunal de Porto Alegre se lo aumenta a 12 años, es por lo que tú dijiste. Por el Una- apartamento. Una delación. Oye, la historia, Pero ¿dónde está la prueba? La historia es más terriblemente, hasta provoca risa. La realidad es peor que lo que se ha contado. El señor Leo Piñeiro, que es el dueño propietario de la constructora OAS, que es una diferente a la Odebrecht, fue hecho preso por Moro y condenado a 16 años. Cuando lo interrogan, hay la intencionalidad del juez Moro de que él inculpe a Lula y él se niega. Él dice que no, que Lula nunca ha tenido propiedad con ellos ni nada. ¿Y eso está escrito? Sí, está escrito en los interrogatorios. Y hay un libro que se llama Crónica de una sentencia anunciada, producido por 120 juristas, los mejores de Brasil, donde demuestran todas las características de un juicio de excepción en el caso Lavallato. Entonces, a ese señor, al negarse a implicarlo, lo presionan y le aumentan la pena a 26 años. ¿De cuánto? De 16 a 26. De 16 a 26. Le ponen 10 más. Entonces, en ese momento, aconsejado por su abogado, él se decide hacer la delación premiada, donde dice, sí, la palabra clave que quería oír Moro. Sí, Lula sabía. Es lo único. No hay una llave, es sí, no Lula hay un tiene. documento, no hay nada. Entonces, ¿qué ha sucedido? No, pare ahí, pare ahí. No, porque- Esto para la teleaudiencia, todo eso ustedes no lo van a oír en el drama de ese de Netflix, porque el drama de Netflix está hecho para apoyar
el proceso que hay ahora. Tienen que estar muy pendientes porque se va creando por más de una herramienta. Ustedes no ven que ese es un drama, ¿cómo que se llama? El de Netflix, la maquinaria. No, el mecanismo. El mecanismo. Que sale de una vez. Usted sabe, usted no se pregunta por qué sale, porque el trabajo que hay para escribir los personajes, lugares, pero todo el argumento está hecho. Algo sobre ese, está hecho. Sobre ese, no, pero aparte, todo el argumento está hecho para que ese juez, que era muy bueno, ¿me entiendes? No, y para incidir en el ánimo de la gente que está dándole seguimiento al proceso, inclusive, porque los medios de comunicación aquí han tenido también un rol importante. La Red Globo. No, yo he leído comentaristas de periódicos recomendando lo fabuloso que es esa serie. Usted la puede ver, pero tiene que verla con sentido crítico. Con sentido de la porque a esta altura del juego, permitir que Hollywood le cuente la historia a usted, eso es cosa de niños. No, pero déjame decirte algo sobre esa serie del mecanismo. En esas, el director y productor de esa serie está sometido a la justicia por la expresidenta Dilma y por el presidente Lula. Sí, porque es difamatorio. Pero por una cuestión muy concreta. Hay una parte de esa serie donde se pone en boca de Lula una frase de una grabación que cogió la Policía Federal brasileña de uno de los operadores políticos del golpe, donde habla con otro de los operadores del golpe, tratando de parar las investigaciones de Lavallato. Ese señor se llama Romeo Yuca, es actualmente senador de Brasil y es mano derecha de Michel Temer. Y lo que él dice en esa grabación se le pone en boca de Lula en la serie. Por suerte, todo acto de injusticia lleva consigo un acto de justicia. Ayer se estrenó la premiere en Brasil, a sala llena, de un documental que se llama, hecho por una brasileña, El Proceso, que trae todos los elementos de lo que ha sido, lo que antecedieron y posterior al impeachment de la presidenta Dilma y la persecución. Bueno, es el momento de hacer nuestra primera pausa. Luego de estos anuncios vamos a continuar con este interesantísimo conversatorio con don José Oviedo. No se muevan. Gracias por continuar con Nación RD. Déjenme leerles este interrogatorio. Juez Sergio Moro, ¿el departamento es suyo? Lula responde, no. ¿Seguro? Seguro. ¿Entonces no es suyo? No. ¿Ni un poquito? No. O sea que usted niega que sea suyo. Lo niego. ¿Y cuándo lo compró? Nunca. ¿Y cuánto le costó? Nada. ¿Y desde cuándo lo tiene? Desde nunca. O sea que no es suyo. No. ¿Está seguro? Lo estoy. Y dígame, ¿por qué eligió ese departamento y no otro? No lo elegí. ¿Lo eligió su mujer? No. ¿Quién lo eligió? Nadie. ¿Y entonces por qué lo compró? No lo compré. ¿Se lo regalaron? No. ¿Y cómo lo consiguió? No es mío. ¿Niega que sea suyo? Ya se lo dije. Responda a la pregunta. Ya le respondí. ¿Lo niega? Lo niega. Lo niego. O sea que no es suyo. No. Dice el juez. Señor juez. No, perdón, dice Lula. ¿Cuántas veces le ha preguntado ya que si es de... 4, 5, 7, 8 veces. Usted le dice Lula al juez, señor juez, ¿usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío? Que yo haya vivido ahí, que haya pasado ahí alguna noche, que mi familia se haya mudado, o tiene algún contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria, algo. Dice el juez, no, por eso le pregunto. Dice Lula, ya le respondí. Hasta... Si uno no sabe que se trata de un interrogatorio tan serio y que por esto un expresidente y aspirante presidencial guarda prisión, uno pudiera pensar que se trata de un guión de Tres Patines o de una serie de humor, porque verdaderamente es un interrogatorio ridículo y
no aparece ningún tipo de prueba que combine a este hombre a señalar que es propietario del apartamento que se le indilga. Sin embargo, guarda prisión por eso. Porque una de las razones que explica que eso que produce risa sea motivo de una condena a un expresidente de la República que salió y aspirante presidencial puntero en todas las encuestas. Hoy acaba de salir en Brasil la encuesta Voz Populis y ayer salió la encuesta Datafolia, hecha en el periodo entre el 1 y el 15 de abril, ya con Lula preso, y Lula se mantiene puntero y subiendo. Y subiendo. Y el que está más cercano de él en intención de voto, él lo dobla en voto. Y en el escenario de segunda vuelta, Lula sobrepasa la votación histórica que él ha tenido en las 2 ocasiones que ganó la presidencia de la República. Hay un detalle muy importante respecto de Lula y su política energética que la gente no sabe. Y es que Lula hizo de la autosuficiencia de Brasil en términos energéticos y el desarrollo de Petrobras, pues un buque insignia para el desarrollo de la nación. Es decir, las reservas que tiene Petrobras en poder son reservas apetecibles para cualquier país, incluido el vecino del norte, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces uno tiene que preguntarse si detrás de todo esto lo que no se esconde el deseo de que suba alguien que pueda privatizar a Petrobras. Mira, precisamente una de las primeras medidas del gobierno usurpador, del gobierno de Michel Temer, fue echar hacia abajo lo que en Brasil se conoce como la legislación de la ley partilla del presal. El presal es el descubrimiento que se hizo durante el gobierno de Lula, el más grande descubrimiento en 50 años de petróleo a alta profundidad, que convirtió a Brasil inmediatamente en país autosuficiente en petróleo, pero en un gran exportador también, a niveles de los países árabes. Pero esto no se habla en prensa, es decir, la gente no sabe el tremendo potencial y que yo sospecho que es detrás de eso. Ni sabe esto que te voy a decir. Y cuando se hizo ese descubrimiento, tanto Lula como Dilma, y lograron que se aprobara en el Congreso una ley especial que especializa los fondos que consigue el Estado brasileño con la exploración y explotación y distribución de esa riqueza para la educación y la salud. Pero que además estipulaba la ley que ninguna empresa extranjera podía tener propiedades sobre ninguno de los pozos yo no conozco el nombre técnico, pero no podía tener propiedades sobre esa riqueza natural. Y todo eso ha sido cambiado. Ya se cambió, tan rápido. Sí, incluso. Es decir, mire, tan pronto Lula sale. Tan pronto se produce el impeachment y sube Temer, el ex senador de Sao Paulo y una de las figuras importantes del golpe, que fue el primer canciller, el primer canciller del golpe fue José Serra, introduce ese proyecto, pero el actual presidente de Petrobras, Pedro Parente, que es una de las figuras históricas del partido que articuló el golpe, aunque no es el beneficiario principal en términos de la presidencia, y eso podríamos hablarlo más adelante o en otro programa, ese ya licitó pozos de petróleo para compañías como la Shell, la Exxon y eso. Ese es el temor que tienen otros presidentes, como por ejemplo, no justifico la permanencia indefinida en el poder, pero ese es el problema que tiene, por ejemplo, Evo Morales en Bolivia. Si yo me voy de aquí, van a vender las reservas de gas. Sí. ¿Me entiendes? Yo no estoy justificando, pero todo tenemos que verlo dentro de la estrategia geopolítica mundial por el control de las reservas naturales. Y viene a ser al caso que no es coincidencia, que los Estados Unidos
inician un proceso de escuchas contra las autoridades en Brasil, que son intervenciones que incluso de espionaje. llevaron a la presidenta Dilma a suspender una visita oficial. Sí, en protesta. En segundo lugar, a debilitar la empresa que posteriormente se quiere comprar, porque la quieren comprar después, pero no por el precio. A precio de vaca Precio muerta. de A salir de la persona que se oponen a eso, a Dilma con un artificio allí, y encima de eso, lo peor de todo eso es que la opinión pública latinoamericana colabore con esa. No, la opinión pública latinoamericana debe de exigir, como me encuentro muy correcto que hizo ayer Guillermo Moreno, que no coincidimos casi en nada, lucha contra la corrupción, pero con debido proceso y sin injerencias. Exacto. Sin injerencias, porque de lo que se trata es de apoderarse nueva vez de los recursos y reservas naturales de Latinoamérica. No, y déjame decirte otra cosa de la importancia que tiene la geopolítica en esto. En medio de todas estas cuestiones, nunca se ha mencionado, por ejemplo, otro elemento geopolítico importante. Dentro de los prisioneros por ese grupo de la Fuerza Tarea de Lavallato que dirige Sergio Moro, hay un científico y vicealmirante de la Armada brasileña de nombre Otón Silva, que es un científico experto en asuntos nucleares que dirige todos los programas nucleares del Brasil. Y ese señor descubrió un procedimiento más seguro y más moderno de enriquecimiento del uranio que todos los que hay existentes en los países que tienen desarrollado incluso tecnología para bombas nucleares o plantas nucleares. Y ese señor dirige el proyecto. ¿Y está preso también? 23 años lo condenaron. Ah, por eso es a Pero tierra- ¿qué le a tierra encontraron a él de rasa. precio? Hay que ver, hay que la ver. acusación es que él recibió 3 millones de reales de propina, ¿Cuánto es eso en dólares? como 1 millón y pico de dólares. Pero se le encontraron en una cuenta. No, ellos acusan de eso y él sostiene que él por pago de una investigación y cosas recibió tanto. Lo condenaron a 23 años. Él trató incluso de suicidarse durante el periodo y hoy está preso en una cárcel de la Marina, de la Armada brasilera, sujeto a que se logre su prisión domiciliaria o se le descargue. Pero, ¿cuál es el trasfondo de ese? Que dentro de los programas nucleares que él dirige, está también la de la construcción que fue aprobado en el gobierno de Lula y continuado en el gobierno de Dilma, la construcción de la flota de submarinos nucleares de Brasil. ¿Y quiénes son los socios para la construcción de esa flota? ¿Quiénes? ¿Quién? Brasil y Francia. ¿A quién le interesaba tener ese contrato? A la potencia preponderante en lo que ella considera que es su patio trasero. O sea, Estados Unidos. todo eso te explica una serie de hechos que han sucedido. Pero ahí está el caso de la base de la Alcántara. Tú buscas una información internacional y tú no vas a ver que en Brasil hay una cosa que se llama base de las Alcántaras. No, ni yo lo sé. Bueno, tampoco. pues una base. Israel se quedó callado, es pero yo una te base, sabía. No. es Tampoco una vi. base que por el lugar privilegiado de ubicación que tiene es la más adecuada para el lanzamiento de satélites, para una serie de cosas. Eso es una propiedad exclusiva del Estado brasileño. Pues ya se está ¿Y quién lo quiere? negociando arrendársela a los amigos del norte. ¿Del norte también? Del norte, porque se ha instalado en Itamaraty, que es una de las mejores cancillerías del mundo, la brasileña, se ha instalado lo que un gran escritor brasileño llamó como un complejo de Vira-Lata. ¿Y eso El es, complejo de Vira-Lata, o sea, un país que tiene una dimensión continental como Brasil,
tiene una política externa sumisa a los intereses de ¿No otra será que, potencia. no sé que Cuando- Brasil nosotros tenemos la impresión que Brasil estaba teniendo demasiado peso específico en el mundo y demasiado peso específico en América Latina? Claro, por ejemplo, aquí solamente en la región fue un actor fundamental y clave para la creación de organismos Exacto. regionales, multilaterales, recordamos CELAC, CELAC, UNASUR, exacto. el relanzamiento de Mercosur, Exacto, la creación del Consejo de Defensa del Sur. Del Sur. O sea, por Pero primera también vez, aquella- sin tutela americana, se crea un consejo donde se involucran los ejércitos de este continente, sin la tutela y la participación de los famosos asesores Pero también norteamericanos. aquel intento del BRICS, Brasil, Rusia, India, India. China y Sudáfrica. O sea, Y el IVA. era un banco, claro. Y el IVA. Y Brasil logró que su candidato tiempo. fuera el representante, el jefe de la OMC, la Organización Mundial Acevedo, del Comercio, sí. Mire, Ricardo Acevedo. un asunto. Los BRICS han dejado solo al presidente Lula. Porque no lo han dejado solo, pero no tienen la beligerancia y el protagonismo, porque obviamente quien participa por Brasil hoy en el BRIC es el Estado, el gobierno brasileño representado por Temer. Michel Temer. Y lo que ha sido es, por ejemplo, los dos socios principales del BRIC, que son las dos, la ex superpotencia soviética, hoy la Rusia de Putin, y el dragón emergente, que es la China de Xi Jinping, lo que han tenido es una actitud muy fría hacia Temer. ¿No será que, pero- que usted, cuando usted le endilgan algo, lo mete en un paquete junto con corruptos, usted hiede, todo el mundo le saca el cuerpo? No es el caso, porque por ejemplo a nivel personal, tanto o a nivel de estructura partidaria, tanto el partido dominante en China, que es el Partido Comunista, El único. como las fuerzas que apoyan a Putin, han sido solidarias con el presidente Lula. Pero ¿Cómo se se da ha, cuenta, cómo se ha expresado esa solidaridad? En diferentes momentos y de diferentes formas. pero ¿se da cuenta China de la estrategia geopolítica que se está dando? Claro, en términos porque- de control de reservas petroleras. Obligado que sí, porque fíjate que China acaba de movilizar hoy tropas y barcos hacia la zona cercana a Siria. Porque, ¿qué es lo que está en el trasfondo de toda esta cosa? Es la recomposición del poder mundial. Claro, Ese es el fondo de todo esto. la geopolítica. Lo que dice un amigo mío uruguayo que me dijo una vez: Che Gordo, esto es muy sencillo, te lo voy a decir con los nombres de los animales. El mundo de hoy tú puedes decir que el dragón está subiendo, el águila se está cayendo, los tigres del sur están emergiendo y la Pachamama, la madre tierra, nos la va a cobrar a todito. Eso es así. Y si tú ves la realidad hoy, tú te das cuenta que ese uruguayo, usando el nombre de los animales, hizo una síntesis fabulosa Pero de lo tam- que son las tendencias y características. Pero también del esto demuestra la importancia que los líderes que llevan reformas históricas para sus pueblos tengan una gestión en la cual no se rodeen de personas que puedan tener cualquier sospecha. Porque la diferencia entre Mujica y Lula es evidente. Mujica está tranquilo en su casa. Entonces, independientemente que uno reclame el debido proceso, que yo creo que a Lula no se le ha llevado un debido proceso, los presidentes, todos los políticos tienen que saber que usted tiene que estar muy seguro de a quién pone a su lado. Esas personas que resuelven rápido, porque el tesorero del PT está preso, con pruebas. Sí, el caso Mensalao. Por el caso Mensalao. La justicia, por el caso Mensalón, el que está preso es mi gran amigo José Dirceu de Oliveira y Silva,
una de las figuras Pero políticas. Dirceu era mano derecha de Lula. Sí, exacto. Y es un hombre por el que yo soy capaz de meter mi cabeza y mi cuerpo entero, que es bastante Usted no cabe en mucha poco parte. grueso. pronunciado sobre su... Excúsame, gordo, pero tú siempre has sido así, con cariño. Sí, así mismo. Y yo, así como visité a Lula y le he dado mi solidaridad en junio del año pasado, yo estuve con José Dirceu, porque él guarda prisión domiciliaria ahora con Un grillo. Un grillete. un grillete electrónico. Pero en su sentencia sí hubo pruebas. No, tampoco. En la sentencia de José Dirceu, que es el caso, y ahí Guillermo Moreno cometió un desatino terrible desde el punto de vista jurídico. El caso Mensalón, que es la acción penal 470, no tiene nada que ver con Lavallato. Sí, sí, a mí yo me di cuenta de eso en el en el artículo. caso de José Dirceu, lo que predominó fue la tesis de un abogado alemán que se llama la teoría del dominio de los hechos. Y el propio alemán, creador de esa teoría, fue a Brasil a decir que estaban haciendo un uso indebido y una interpretación indebida de su teoría. Y como quiera lo Porque el sentenciaron. dominio de los hechos es que tú no podías alegar que estaba en desconocimiento de que Bien. aquellas cosas pasaban. Exacto. Ok. Es como que tú le digas a un, Eso es para cuando tú no tienes Es como- pruebas, tú le digas, tú te o estabas no, supuesto a saber. O como cuando tú a veces un papá de un adolescente le dice a un vecino, carajo, y el vecino le pregunta, ¿y tu hijo? Y dice, está en el cuarto estudiando. Y el tipo está muy tranquilo. Y el papá, que vive todos los días con el hijo, no sabe que el hijo no está estudiando, sino que está enfilando coca. Haciendo otra cosa. ¿Cómo tú le pruebas que él sabía No. que el hijo estaba en eso? Bueno. No, No, pero también la gente no puede estar en el medio de inocente. No, pero yo te estoy poniendo este ejemplo para decirte que no es verdad que un presidente o un jefe de Estado tiene que saber hasta el último detalle. No, imposible. Por ejemplo, pero no yo lo oí a sabe. una persona que fue a un programa conmigo decir que todos los directores de Petrobras fueron puestos por Lula y por Dilma, y yo le demostré. No, pues es un disparate. Yo le demostré que todos estaban antes que Lula eso. y Dilma, y que los cuatro que pusieron Dilma y Lula, nunca nadie se atrevió a alzar la mano para decir que fueron corruptos. No, y lo grande que me ha dolido es que una persona que yo admiraba, como el presidente Cardoso, Sí, Enrique Cardoso. se diga que está detrás de esta trama, porque si algo han dicho esas constructoras, que lo que tenían era un acuerdo para componerse entre ellas y repartirse las licitaciones, eso se llama colusión en licitaciones, ellas mismas han dicho que venían haciendo eso desde hacía Había décadas. muchísimo tiempo. No, pero A mí se me ha caído Cardoso. Porque en el caso de Fernando Enrique Cardoso, quiere pescar, que parece. ya él cumplió su ciclo político y tal. Eso está como al al estilo final de su Caldera, ciclo que fue el que le dio biológico. paso a... Pero el problema de Fernando Enrique con Lula es el siguiente. Con Lula es el siguiente. Ellos fueron candidatos incluso juntos en el principio. Lula Lula a perdió gobernador tres y él veces a Un clasismo, y él a un senador. clasismo. Tú sabes que Fernando Enrique lo llaman el príncipe de la sociología. Y a Lula, que tiene una instrucción escolar de un 4º grado de primaria, lo llamaron el sapo barbudo. Entonces Fernando Enrique tiene un dolín terrible Sí. en su ego Igual que el de- personal igual que de el que de- Lula, ese señor que vino de la extrema miseria con un 4º curso de primaria, que nada más sabe hablar un idioma y lo habla con el sotaque Un sotaque. o la jerga de Pernambuco y los nordestinos, y que para cualquier conversación con un jefe de Estado necesita traducción, hizo los 2 mejores gobiernos de Por la encima historia de que- republicana de Brasil, por encima de lo que De todos sus hizo el conocimientos. príncipe, o como dice Lula, yo formé más universidades que todos los doctores que fueron presidentes. Eso y igual- eso al ego de A Cardoso. Cardoso le duele. Es- Por ejemplo, Fernando Enrique tiene 2 apartamentos de lujo, uno en la Quinta Avenida y otro en la Avenida Fort, en París. Oh. Dicho por una de sus amigas que está en una litis jurídica con él por una pensión para una hija común. Y nadie
No, lo que pasa es dicho, que vamos a averiguar de dónde salieron esos dineros. no peligro para el futuro ser presidente, ni tampoco una eventual presidencia de él pone en riesgo No se preocupe que intereses importantes aquí de los dicen brasileños. aquí dicen que ahí es funcionario que tienen apartamento en París de Francia. Yo no sé si eso es verdad, pero parece como que hay gente que encuentra la cueva de rendir los salarios del Estado. Una pausa. Gracias por continuar con Nación RD. Seguimos en esta interesantísima conversación con don José Oviedo y como hemos visto durante todo este programa, un gran conocedor de la realidad y las intríngulis incluso de la política brasileña. Llegamos a un punto donde nos interesa conocer más de un personaje que junto con Lula también es central en todo este proceso y es el juez Sergio Moro. Para muchos el gran villano, para otros el gran héroe, pero la realidad es que por su decisión es que ha iniciado todo este proceso. ¿De dónde sale este hombre? Mira, Sergio Moro, como dicen sus colegas juristas brasileños, es un juez de primera instancia de Curitiba, que es la capital del estado de Paraná, y ahí él junto con otro joven evangélico que se llama Datán Dañol, dirigen lo que se conoce como la Fuerza Tarea Lavallato, que es el grupo de jueces, fiscales y procuradores que se ha encargado de la investigación de Lavallato. Que valga y quede claro aquí mi posición. Es una operación que se inició como necesaria y correcta, combatiendo actos ilícitos de empresas grandes brasileñas y de directores de una de la empresa más importante de Brasil, que es Petrobras, pero que se desvió con un sesgo de partidarización y selectividad hacia una investigación con el objetivo de criminalizar al Partido de los Trabajadores e inhabilitar políticamente a Lula. Pero la causa que le dio origen es válida, el combate a la corrupción y a la impunidad, pero en este caso a la corrupción. ¿De dónde surge Moro? El estrellato de Moro en Brasil se da a partir de la participación de él y otros miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial brasileño en una actividad científica patrocinada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para enseñarle a una serie de magistrados de América Latina las técnicas jurídicas e investigativas de las investigaciones del crimen de cuello blanco. ¿Y quién fue que convocó ese diplomado? El Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y él fue junto con otros personajes de los seleccionados. Hay una filósofa brasileña muy reputada y muy apreciada en Brasil, María Elena Chau, que sostiene la tesis desde el inicio, que Sergio Moro es un cuadro de la CIA. Hay alguna gente que dice que eso es propio de la teoría de la conspiración, que todo se lo atribuyen al imperialismo. Y hay una figura muy ilustrada que fue considerada como el mejor canciller de Brasil en la historia republicana, Amorim, ¿no? Don Celso Amorim, que refiriéndose a esas acusaciones de esa filósofa dice, bueno, yo no soy paranoico, pero eso no quiere decir, yo soy paranoico, pero eso no quiere decir que no me estén persiguiendo. Para él decir que por lo menos él cree que el dedo de esa potencia, por lo menos el dedo de la potencia está involucrado en todo eso, porque a los efectos de la economía y las instituciones en Brasil, lo que ha conllevado la operación Lavallato con ese sesgo de partidarización es a una depresión de las grandes empresas nacionales brasileñas
Y lo que se ha recuperado por dinero mal habido no llega ni al 2% de lo que se ha apropiado, de lo que se apropiaron. Se nos termina el tiempo y es una pena porque nos faltó un dato. Que también, yo sé que la gente habla de la teoría de la conspiración, pero también hay que recordar que uno de los jueces que estaba en ese caso, o fiscales, que tuvo un accidente en una avioneta, que estaba junto con Moro, si mal no recuerdo, o no sé con quién estaba investigando. Él era el relator del caso. Y ese hombre lo sacaron del medio con un accidente de avioneta, como también sacaron del medio hace ya unos cuantos años en Brasil a otro candidato que de un momento a otro la avioneta tuvo un problema. El avión, a Eduardo Campos. A Eduardo Campos. Entonces, en Brasil algo está pasando. Claro, y que no es una lucha contra la corrupción, sino una lucha por apropiación de activos brasileños. Para mí eso está claro. Sobre todo cuando el actual mandatario hay pruebas de que hay actos de corrupción y cosas muy cuestionadas y el hombre sigue gobernando. No todos están ahí mencionados por las empresas privadas, pero a lo único que Ya que tenemos casi poco tiempo. Hoy precisamente puede suceder en Brasil algo que va a llamar mucho la atención. El principal responsable en términos de articulación del golpe y el impeachment contra Dilma, es muy probable que hoy sea hecho preso. Me estoy refiriendo al senador por Minas Gerais, Aécio Neves, que fue el candidato que Dilma derrotó con una victoria apretada de 54 millones a favor de ella y 47 a favor de él. Y eso es apretado. En Brasil sí, porque Brasil es una República Dominicana 3XL y nosotros somos un Brasil. Se nos terminó el tiempo. Es una pena porque de verdad que nos faltaron. Todos los candidatos que pierden reclaman. Es una pena porque es un tema que da y se nos ha quedado muchas cosas en el tintero. Esperamos que ustedes puedan hacer su propia conclusión y que nunca les lleve a la conclusión de que en este programa se está en contra de que se investigue la corrupción. No, por supuesto. Nunca. Lo que no podemos permitir es que la corrupción sea instrumento político, mucho menos para la apropiación de los activos y reservas naturales de América Latina. Y eso, hay muchos indicios que puede estar detrás de la eliminación política de alternativas de poder que van a ganar y que no van a vender las reservas naturales de Brasil. Me despido de ustedes porque ya pausa no hay y espero que estén con nosotros la semana que viene.